Bueno, continuando. Recuerden ustedes, ahorita ya habíamos resuelto esta parte. A.B y E.F. Les repito, no se puede resolver porque el producto vectorial solamente está definido, el producto cruz o el producto vectorial solamente está definido para vectores en R3 y tanto A.B como E.F son escalares. Independientemente del valor, en este caso, bueno, pues me dio 0, pero pudo haberme dado un valor diferente. Entonces debemos de tener cuidado en eso. Y entonces, si ustedes recuerdan esas propiedades, esas condiciones, ni siquiera es necesario realizar lo que yo hice. Porque ustedes desde un principio dicen, A.B me da un escalar, E.F otro escalar, entonces no puedo realizar el producto vectorial. Pero también ustedes grábenselo por favor, porque por más que les digo muchas ocasiones, en el examen salen con lo mismo muchas personas. Le ponen, no se puede resolver. Pues sí, efectivamente, pero hay que dar el motivo o razón por la que no se puede resolver, ¿sí? No nada más decir no se puede resolver y a ver si latino, porque si no le ponen ustedes por qué no se puede resolver, simplemente no se les considera como correcta. Hay muchos que le ponen no se puede resolver, esperando a ver si así la hacen, ¿no? Y el profesor dice, pues sí, este cuate sí sabía, pero en realidad pongan el por qué no se puede resolver. Entonces, si no lo hacen, no se considera como correcta. Vamos al siguiente inciso, que sería el inciso D, la dirección del vector D. Entonces voy a borrar esto que tenía aquí. Y así es como le tengo que ir haciendo para que pueda ir resolviendo cada uno de estos incisos. Entonces, vamos ahora con el inciso D. En el inciso D me pide la dirección del vector D. La dirección de un vector, bueno, la dirección del vector, acuérdense que la sacamos con tangente inversa, tangente a la menos 1 de ¿qué? En este caso de y sobre x. Entonces, tangente a la menos 1 de 7 entre 6. ¿Sí? Tangente 7 entre 6. Y esto nos da de 49.40. 49.40 grados. Pero acuérdense de estos signos, me indican en qué cuadrante nos encontramos. Si nosotros lo dibujáramos, veríamos que estamos buscando del vector ¿qué? Del vector D, este que tenemos aquí. Su componente en X es positiva, va en esta dirección. Y su componente en Y es negativa, por lo tanto va descendiendo. Eso indica que mi vector se encuentra aquí. Entonces el ángulo que encontré fue este. ¿Cómo le hago para encontrar el ángulo con respecto al eje X positivo y en sentido contrario a las manecillas, al giro de las manecillas del reloj? Pues simplemente a 360 le resto 49.40 y entonces sería 360 menos 49.4 y eso nos da 310.6. Entonces el ángulo de D es igual a 310.6 grados. Y aquí ya está correcto. Si ustedes nada más lo dejan hasta aquí, es incorrecto. Acuérdense que el ángulo lo deben de dar a partir del eje X positivo y siempre en sentido contrario a las manecillas del reloj. Algunos de ustedes a lo mejor pueden decir, a ver, ¿por qué aquí, si es menos 7 entre 6, esto nos da negativo? Esto implica que me daría el signo negativo. Pero acuérdense que el signo no lo estamos considerando. Solamente estamos viendo en qué cuadrante nos encontramos. Y ya a partir de ello, sacamos su ángulo con respecto al eje X positivo. Entonces ya tenemos D. Ahora vamos a resolver E. Para resolver E, me dice que encuentre la magnitud de un vector unitario de A cruz B menos F cruz E. Entonces, primero tendría que calcular A cruz B. Entonces, A cruz B acá arriba no lo tengo. Vean, aquí lo que tengo es A más B. Entonces, voy a resolver A cruz B. Tengo mis componentes de A, que es menos 2, 1 y 5. Y luego de B es 8, 3 menos 7. Entonces empiezo a resolver de tal manera que aquí me quedaría, suprimo mi primera columna, me queda 1, 5, 3 y menos 7. Y la segunda la antecedo por un signo negativo, suprimo la segunda columna, me queda menos 2, 5, 8, menos 7. Menos 2, 5, 8, menos 7. J. Y el tercer determinante lo hago suprimiendo la tercera columna, me daría menos 2, 1, 8, 3. Menos 2, 1, 8 y 3. Entonces, esto me da K. Entonces, al hacer mis operaciones, tendría A cruz B es igual a, y voy a tener 1 por menos 7, más por menos, menos. Serían menos 7, menos 3 por 5, 15.
La segunda componente la antecedo por un signo negativo y sería menos por menos más 2 por 7, 14, menos 8 por 5, 40. Y luego me voy a mi tercer componente que sería menos por más, menos 2 por 3, 6, menos 6. Luego menos 8 por 1, 8. Entonces ya que tengo esto, tendría menos 7, menos 15, nos da menos 22. Menos 22, coma. Luego tengo 14 menos 40, nos da menos 30, menos 26. Por este menos, más 26. Y luego tendríamos menos 6, menos 8, menos 14. Ya tengo el vector A cruz B. Estoy resolviendo aquí A cruz B. A esto le tengo que restar F cruz E. Entonces, A cruz B menos F cruz E. Vean que lo que estoy haciendo primero es formar el vector base para después ya sacar el vector unitario. Entonces, A cruz B es igual a ¿cuánto? A cruz B es este vector que es menos 22, 26, menos 14. Y luego menos el vector que es F cruz E. F cruz E lo tenemos, ¿sí, verdad? Aquí, si tenemos E cruz F, F cruz E, sabemos que es este mismo vector, solamente con los signos invertidos. Es decir, si ahí me están pidiendo F cruz E, sería 1, 16, menos 11. 1, 16, menos 11. Entonces, al hacer nuestras operaciones tendríamos menos por más, menos por más da menos. Entonces, menos 22 menos 1, menos 23. Y luego tendríamos menos por más, menos 26 menos 16, 10. Y luego tendríamos menos por menos, más menos 14 más 11, menos 3. Menos 3. Vean, aquí de un producto cruz obtuve un vector. De una resta de vectores, ¿qué voy a obtener como resultado? Un vector. Vean, aquí no estamos sumando estos elementos. Menos 23 menos 23 más 10 nos da menos 13, menos 3, menos 16. No. Aquí, al restar vectores, voy a obtener como resultado un nuevo vector. Entonces ya tengo A cruz B menos F cruz E. Ahora ya voy a sacar el vector unitario. El vector unitario de A cruz B menos F cruz E. Entonces, simplemente ya tengo esta base, la voy a dividir, que sería menos 23, 10, menos 3, entre la magnitud, que sería menos 23, menos 23 al cuadrado, más 10 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado. Y a esto le saco la raíz cuadrada. Entonces, esto es igual a menos 23, 10, menos 3. Esto, que lo vamos a dividir entre el resultado de este radical. Entonces sería 23 al cuadrado, más 10 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Y a esto le saco la raíz. Y eso me da la raíz de 638. La raíz de 638. Entonces mi primer componente me queda menos 23 entre la raíz de 638. Mi segunda componente sería 10 entre la raíz de 638. Y mi tercer componente menos 3 entre la raíz de 638. Entonces ya tengo un vector unitario que tiene la misma dirección que A cruz B menos F cruz E. Si nos vamos aquí, no nos está pidiendo solamente el vector unitario, sino nos pide que saquemos su magnitud. Entonces vamos a sacar la magnitud de este vector unitario. La magnitud de U A cruz B menos F cruz E. Entonces, ¿cómo sacamos su magnitud? Cada uno de estos elementos lo vamos a elevar al cuadrado. Sería menos 23 sobre la raíz de 638 al cuadrado más 10 sobre la raíz de 638 al cuadrado más menos 3
entre la raíz de 638 al cuadrado. Ya que tengo esto, le saco la raíz. Y entonces empiezo con cada uno de estos elementos. Tengo 23 entre la raíz de 638. Y este lo elevo al cuadrado más. Tengo 10 entre la raíz de 638 al cuadrado más, otro paréntesis, y me quedaría menos 3 entre la raíz de 638. Entonces, esto lo elevo al cuadrado. Ya que tengo todo esto, le saco la raíz. Y cuando saco la raíz, esto me da igual a 1. Lo cual es lógico, ¿verdad? Porque me está pidiendo la magnitud de un vector unitario que tenga como base A cruz B menos F cruz C. Acuérdense, ¿cuál es la condición para que un vector sea unitario? Que su magnitud sea 1. Es la única condición. Entonces, ¿teníamos necesidad de hacer todo este rollo desde aquí? Pues no. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos claro que la magnitud de un vector unitario es 1, pues con eso basta para resolver este inciso. Nada más, no tenemos que estar haciendo todas nuestras operaciones. Vean, las hicimos bien, llegamos a un resultado correcto. Pero ¿para qué hacer todas esas operaciones si yo lo tengo bien claro desde un principio? Claro está que no nada más se trata de que aquí le pongan igual a 1, sino que tengo que poner la magnitud de un vector unitario siempre es 1. Así es que ya para aquellos que se les ocurre que son flojos para escribir, ¿no? Que nada más le ponen igual a 1, no, va a estar mal. Si lo hacen ustedes como les estoy diciendo, estará correcto. La magnitud de un vector unitario siempre es 1. ¿Por qué? No es que esté incorrecto lo que pongan igual a 1, sino que deben de dar la razón por la que le están poniendo igual a 1. Así como aquí arriba también se les pide que lo indiquen, también en este. Entonces, bueno, con esto que hagan, con esto que pongan en lugar de hacer todo ese desarrollo, es correcto. Continuamos en el siguiente video con los otros incisos.